Señor Nuncio Apostólico, queridos hermanos en el episcopado, en el sacerdocio, en la vida religiosa, queridos fieles. Henry de Lubac decía: amo a nuestra iglesia en su enorme y difícil esfuerzo por renovarse, esfuerzo que debe continuar bajo el signo del concilio. Y creo que podemos añadir también ahora nosotros bajo el signo de la sinodalidad. El pasaje bíblico que hemos escuchado tiene como protagonista junto con Jesús al procurador romano Pilato. La pregunta de Pilato a Jesús está en todos los evangelios. ¿Eres tú el rey de los judíos? Pero solo San Juan, el evangelio que hemos escuchado, reporta un diálogo verdadero y propio con una definición puntual sobre el reino de Cristo. Esa definición que Jesús ilumina con claridad comprende una doble característica. Una, mi reino no es de este mundo. Otra, Él ha venido al mundo como Rey de la verdad y sus discípulos son aquellos que reciben con alegría y gozo la verdad. Pero, estimados hermanos, la verdad en el lenguaje bíblico es un término que tiene muchas resonancias. Solo menciono 5. 1, evoca la revelación de la bondad del Padre, de la misericordia. 2, es la expresión de la fidelidad de Dios a sus promesas de salvación. Famosos textos: aunque todos te abandonaran, yo nunca te abandonaré. Y el otro texto: aunque tu madre te abandonara, yo nunca te abandonaré. Tercero, verdad también es el anuncio del reino divino. 4, es el evangelio, es la evangelización. Y 5, la verdad es Cristo mismo. En realidad, las palabras de Cristo están dirigidas a la conciencia. ¿A la conciencia de quién? De todos los discípulos. Si se deja que las palabras de Cristo penetren en el corazón y en el alma, el discípulo está fuera de la lógica del poder, del dominio, de la fuerza, del engaño y de la mentira, según todo el contexto bíblico. Observamos que el procesado no es Jesús, sino Pilato, y cada ser humano con él, cada hombre con él. De hecho, el ser humano se encuentra cada día frente a la tentación de la mentira, de la falsedad, de la búsqueda de la propia satisfacción, de crear el conflicto, de desarticular, de romper, de la venganza, de romper puentes, de acusar, de condenar, de destruir personas. Es el reino terreno que tanto fascina y conquista, pero que dura poco y termina. Pero también nos encontramos delante del reino de Cristo, cuya meta es la búsqueda de la verdad y de la justicia, o sea, el evangelio. Por eso Jesús hoy nos relanza un desafío, un llamado a todos y todas, como en el pretorio romano: aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Por eso, estimados hermanos, me permito unir este evangelio al pensamiento de uno de los grandes padres de la iglesia, San Agustín, porque él se esforzó en reconocer la verdad allá donde la hay, aunque sea minúscula, aunque sea pequeña. Era un buscador de la verdad. Y con su intenso amor a la gran iglesia,
se ha constituido como un surtidor del que la tradición ha bebido, pero sigue bebiendo ahora. San Agustín fue un testigo. Fue un hombre en continua renovación. Por eso es muy útil para una iglesia que anhela una renovación en clave sinodal. O sea, una iglesia que desea volver más resueltamente a Cristo, es decir, a sus orígenes. La famosa expresión, cum vobis et pro vobis, con vosotros soy cristiano, para vosotros obispo, resume con mucho acierto la idea de sinodalidad eclesial. Reúne en su persona el ser con el pueblo, con la de ser para el pueblo, en orden del servicio. Yo os custodio por el oficio de gobierno, pero quiero ser custodiado con vosotros. Yo soy pastor para vosotros, pero soy oveja con vosotros, bajo aquel pastor, aquel único, divino maestro. Así San Agustín responde al ideal del pastor, que preside a todos y se dedica a todos y a todo lo que concierne a la comunidad cristiana. En San Agustín podemos contemplar un maestro de humanidad. Fue un gran constructor de comunión, por tanto de sinodalidad, y en polémicas propias de su época contra donatistas y pelagianos, siempre estuvo preocupado por la unidad de la iglesia. Podemos afirmar que su modus vivendi es un ars ministrandi, es decir, el arte de servir, con el que se granjeó el respeto a su autoridad, la admiración a su personalidad y el deseo de imitarle. San Agustín es un testimonio de sinodalidad. Aprendamos de él a trabajar por la verdadera renovación de la iglesia, también en el Perú, que es la que implica la renovación de todos, de todas y de cada uno de nosotros. Pero hay una característica. Él renovó la iglesia amándola, como se ama a una madre. De igual manera que cuando se ama se saca lo mejor de un ser humano, así a base de mucho amor se conseguirá limpiar siempre el rostro de nuestra amada iglesia. Lo que nunca se conseguirá situándose en oposición a la autoridad del Santo Padre, del sucesor de Pedro, o de la autoridad apostólica de los obispos, ni poniendo a la iglesia en jaque, como hicieron los íntegros, donatistas, o después los cátaros, los fraticelli, etc. En esto un paréntesis, y me permiten, San Francisco hizo lo mismo. Dijo dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Ese fue el mandato a sus frailes. Dice, siempre a los pies de la Santa Madre Iglesia. Pero volvamos a nuestra reflexión. Ninguno de esos movimientos radicales, es decir, los famosos donatistas, cátaros, fraticelli, otros, ninguno de esos movimientos radicales y otros han legado caminos auténticos de eclesialidad. En ese sentido es oportuno recordar la experiencia del profeta Elías en Primera Reyes capítulo 19. Dios no estaba en el huracán, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el suave murmullo. Ese murmullo simboliza el equilibrio y la armonía del amor predicado y vivido por la iglesia santa y pecadora. La figura de San Agustín nos inspira y estimula a vivir con realismo, pero también con esperanza. Estos nuestros tiempos en los que tantos acontecimientos anuncian
ya un cambio de época, no como futuro, sino como presente. El contexto vital de San Agustín fue bastante parecido al nuestro, ciertamente no igual, parecido. Pues vivió en medio de los movimientos migratorios masivos de los llamados pueblos bárbaros, por lo que se denominó la era de la angustia. San Agustín, como todos aquellos que confiaron en Dios, permaneció inquebrantable con esperanza, contra toda esperanza, con la firme convicción de que en medio de la ciudad terrena se edifica la ciudad de Dios. No cayó en la tentación de un desazonado pesimismo, sino que tuvo siempre una actitud de sana esperanza que expresa un corazón abierto a la acción de Dios. En este momento histórico, a nosotros nos corresponde edificar, construir la iglesia, fomentando la sinodalidad, como en su día hizo San Agustín y otros grandes padres, sin dejar el empeño de fortalecer la comunión de la iglesia, que estaba amenazada por fuertes tensiones, no menos que en nuestros días. El término sinodalidad no aparece en las obras de San Agustín, quien utilizó sínodo como sinónimo de concilio, pero la idea de sinodalidad estaba presente en su pensamiento y en el estilo eclesial vivido en la comunidad cristiana de Hipona, derivado de una concepción de iglesia como comunión. Y es verdad, para que haya verdadera sinodalidad, dado que estamos en un contexto también, acabamos de terminar la segunda etapa del sínodo sobre la sinodalidad. Para que haya verdadera sinodalidad, un caminar y un discernir juntos, debe haber primero comunión. Debe acontecer una acción conjunta del pueblo de Dios en la que la autoridad apostólica no se ejerce tiránicamente ni la obediencia es servil, sino que se requiere una hegemonía de la confianza mutua de los sucesores de los apóstoles y el resto del pueblo de Dios. Solo en esta clave se edifica verdaderamente la iglesia. Las enseñanzas de los evangelios reclaman de los miembros de la iglesia, de todos, actuar. Y les pido que prestemos todos, yo primero, atención a esta frase. Actuar, no uno sin el otro. No uno sobre el otro, no uno contra el otro, sino todos en armonía bajo la guía del único gran pastor y maestro divino, Cristo. Decía Henry de Lubac, ya de esa época, famoso teólogo, ¿no?, francés, cada uno es sostenido por el otro. Ya lo decía en la época del concilio. Esta es la armonía eclesial o sinodalidad, reflejo de la armonía divina. La sinodalidad eclesial transfigura la relación entre los hombres, haciendo de enemigos competidores una sociedad de hermanos, porque la comunión la construye el Espíritu Santo. Por eso esta misa dedicada al Espíritu Santo. La autoridad apostólica deriva de la autoridad de Cristo. No es dinamis o poder adquirido como un derecho en propiedad, sino una facultad, un don otorgado en orden a una misión, al servicio de la comunidad eclesial. La autoridad eclesial no corresponde a un paradigma jurídico, sino trinitario, derivado del amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y está al servicio de la comunión. Es trinitario, no jurídico. La iglesia es el Espíritu, pero tiene una estructura, la sucesión apostólica. Y la Eucaristía que estamos celebrando da forma a la sinodalidad. No hay otro momento de más intensa sinodalidad que la celebración de la Eucaristía, que es encontrarse en la unidad y encontrarse en Dios. Anuncio y anticipación de la reunión escatológica
en la que el hombre no será enemigo del hombre. En la Eucaristía nos reunimos en el nombre del Señor, que es superior a un mero ponerse juntos, pues comulgamos un mismo cuerpo que nos une sólidamente, no a nivel empático, afectivo o ideológico, sino teologal, conforme al ágape. San Agustín, al calificar a la Eucaristía como misterio de amor que realiza la unidad, exclamó: es sacramentum pietatis, signum unitatis, vinculum caritatis. Por eso decía, mi cuerpo vive, sí, de mi espíritu. Y tú, pues, ¿quieres vivir del espíritu de Cristo? Mantente en el cuerpo de Cristo. Finalmente, la sinodalidad debe ser un proceso, no solo clarificador, sino también dinamizador. En este proceso, el obispo es un elemento fundamental. San Agustín ejerció su ministerio profundamente unido a la comunidad cristiana. Vivió una suerte de sinodalidad práctica en la escucha y el discernimiento de la voluntad de Dios, en las implicaciones con el mundo, asumiendo el barro de la historia. Lo hace con la palabra y con el testimonio de vida. Lo más grande que nos une es la fe. La fe en Cristo, estimados hermanos, todos lo sabemos, hermanas, es el bien común de la iglesia. Ese es nuestro bien común. Es necesario caer en la cuenta de que nos une lo grande, el don divino de la fe, mientras que nos separa lo minúsculo, la apreciación humana y a veces mezquina. El obispo no es un señor, sino un servidor. No es propietario de la viña de Dios, sino un humilde operario que la administra. La iglesia no es suya. No debe reflejar en su comportamiento sentimiento de propiedad sobre la iglesia, sobre las almas, sobre las conciencias, sobre los bienes eclesiásticos, sino que su vida debe expresar entrega a la iglesia con amor esponsalicio, justo por ser servidor como su Maestro Jesús. Por eso posee dignidad y autoridad. Para ser eficaces colaboradores del Espíritu Santo en la progresión de la iglesia, es muy importante considerar que la verdad eclesial de hoy deriva de la verdad eclesial del ayer. Pues no comenzamos a edificar la iglesia en nuestro tiempo, sino que continuamos edificándola. La postura contraria manifiesta soberbia que desconfía de la asistencia del Espíritu Santo en cada momento de la historia. Y para no ser capturados por la ingenuidad, debemos aceptar con San Bernardo que todos los tiempos tienen sus noches, pero a toda noche le sucederá un amanecer. No creerlo es no confiar en la divina providencia. Ojalá nos ayude a todos los pastores, especialmente a los obispos, para que sepamos aprovechar el kairos, este kairos, y logremos mirar alto y lejos, alto y lejos. Es nuestro reto y nuestra esperanza. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos den la gracia de trabajar en la iglesia en el Perú, no uno sin el otro, no uno sobre el otro, no uno contra el otro, sino todos en armonía bajo la guía de nuestro único Maestro y Pastor, nuestro Señor Jesucristo, y bajo la protección de la Santísima Virgen María. Paz y bien, estimados hermanos, hermanas.